Amigos y hermanos, hoy nos reunimos no para señalar con el dedo ni para juzgar, sino para abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la claridad y la verdad de la palabra de Dios. En este mundo de confusión, necesitamos volver a lo básico, a la piedra angular de nuestra fe. Debemos recordar que las Sagradas Escrituras no son solo nuestra guía, sino nuestra luz en un mundo que a menudo parece oscuro e incierto. Ya sabes, en estos días hay una pregunta que está en el corazón de muchas personas, una pregunta que se ha planteado en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestras comunidades. La pregunta es sencilla, pero la respuesta, amigos míos, no siempre es fácil de encontrar. La pregunta es: ¿qué pasa con la cremación? ¿Está en línea con la voluntad de Dios? ¿Es pecado? Ahora, sé que quizás este no sea el tema más cómodo para hablar, pero como pueblo de Dios debemos abordar todas las cosas de la vida. La palabra de Dios, la verdad eterna e inmutable de nuestro Creador, habla a cada parte de nuestra existencia. Habla de la forma en que vivimos, de la forma en que amamos, de la forma en que morimos. Habla de cómo abordamos nuestros momentos finales y cómo manejamos los cuerpos que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que fuimos creados de manera asombrosa y maravillosa. Somos creación de Dios, hechos a su imagen. En Génesis leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en alma viviente. La creación de la humanidad no fue un accidente, fue intencional. Era sagrado, eres sagrado. Y este cuerpo que tienes no es solo una cáscara, es un vaso que lleva la imagen de Dios. Verás, el problema aquí no es solo el cuerpo, se trata de lo que representa el cuerpo. Nuestros cuerpos son un regalo de Dios y el modo en que los tratamos importa. La forma en que los honramos en vida debe reflejar la forma en que los honramos en la muerte. Para muchos de nosotros, la idea de la cremación es algo que genera mucha preocupación y con razón. No es algo que se aborde a la ligera en la Biblia, pero debemos acudir a las Escrituras para encontrar nuestras respuestas, no a las tradiciones del hombre, no a las opiniones de la cultura, sino a la santa palabra de Dios. Quiero recordaros la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesucristo no solo es la piedra angular de nuestra fe, sino una verdad que se extiende a cada creyente. La resurrección es la esperanza de todo cristiano. Cuando morimos, no dejamos de existir. Seremos resucitados de entre los muertos. Esa es la promesa. Esa es la gloria. Y esa es la esperanza que debe darnos coraje frente a la muerte. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿qué tiene que ver la cremación con esto? Bueno, déjame decirte, la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Habla del día cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando la trompeta sonará y los muertos serán llamados de sus tumbas, y cuando el Señor llame a su pueblo a sí mismo, no se preocupará por la condición de sus cuerpos, le preocupará si sus corazones estaban bien con Él o no. Pero debemos recordar que esta promesa de resurrección no es una licencia gratuita para ignorar la sacralidad de nuestros cuerpos. Dios nos ha dado un mandato en su palabra de honrarlo en todo lo que hacemos, en cada parte de nuestra vida, incluso en la muerte. Por eso debemos tener cuidado en el trato que damos a los restos de nuestros seres queridos. Ahora bien, algunos podrían argumentar que la cremación es una cuestión de elección personal, y en muchos aspectos tienen razón. Vivimos en un mundo donde somos libres de tomar decisiones, pero debemos entender que como cristianos, nuestras decisiones siempre deben reflejar la gloria de Dios. Las Escrituras dicen que no somos nuestros propios dueños, fuimos comprados por un precio. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo, y eso nos hace suyos. Y en esa relación encontramos nuestra verdadera identidad, no en las decisiones del mundo, sino en la voluntad de Dios. En una carta a los Corintios, Pablo dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Si nuestros cuerpos son templos, ¿cómo debemos tratarlos? ¿Cómo debemos honrarlos? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos. Si nuestros cuerpos son templos, ¿debemos ser descuidados con ellos?
¿Debemos tratarlos como si no tuvieran ningún valor? No, mis amigos. Debemos tratar nuestros cuerpos con el mayor respeto, no solo en vida, sino también en la muerte. Sé que hay quienes dicen que la cremación es simplemente una forma más rápida y sencilla de tratar el cuerpo, y en muchos sentidos lo es. Pero la sencillez no siempre significa rectitud. Y no debemos confundir la conveniencia con lo que es verdaderamente honorable ante Dios. Debemos buscar su voluntad en todas las cosas. No es solo una cuestión de preferencia personal. Esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Y sí, hay quienes señalan el hecho de que muchos en la antigüedad practicaban la cremación. Pero debemos recordar que las prácticas del hombre no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. A los israelitas, por ejemplo, se les ordenó enterrar a sus muertos. Se les instruyó a honrar el cuerpo incluso en la muerte. Los cuerpos de los patriarcas fueron enterrados en tumbas. Los cuerpos de los profetas fueron honrados. Dios nos ha mostrado a través de las Escrituras que el entierro es su camino. Sé que esto puede parecer una enseñanza difícil, pero la verdad es que la Escritura es clara. El entierro, no la cremación, es la forma en que debemos abordar la muerte de nuestros seres queridos. Y no se trata solo de tradición, no se trata de las costumbres de los hombres, se trata de honrar la voluntad de Dios, se trata de mostrar respeto por el cuerpo que nos ha dado, y se trata de esperar con ansias la resurrección, cuando nuestros cuerpos, sin importar cómo fueron tratados en esta vida, serán hechos nuevos. El apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos en 1 Corintios capítulo 15. Habla de la semilla que se siembra en la tierra y resucita en gloria. Y esto es lo que debemos tener en cuenta, amigos. Estamos sembrando la semilla de nuestros seres queridos en la tierra, sabiendo que Dios es capaz de resucitarlos en su gloria. Cuando enterramos a nuestros seres queridos, estamos haciendo una declaración de fe. Decimos que creemos en la resurrección. Creemos que Dios nos resucitará de entre los muertos y creemos que nuestros cuerpos serán renovados. Sé que algunos de ustedes pueden sentirse incómodos con esto. Quizás piensen, ¿y si mi ser querido ha sido incinerado? ¿Y si ya tomé esa decisión? Quiero asegurarles que Dios es misericordioso. Está lleno de misericordia. No se fija en las cenizas de nuestros seres queridos, sino en la condición de nuestros corazones. Se fija en si le somos fieles, si confiamos en su palabra y si estamos listos para la resurrección. Pero esto no significa que no debamos esforzarnos por hacer lo correcto. Debemos seguir buscando la voluntad de Dios en todo y debemos recordar que la forma en que honramos a los muertos refleja nuestra comprensión de la vida misma. Si creemos en la resurrección, si creemos en la vida eterna prometida a los que están en Cristo, entonces debemos tratar nuestros cuerpos con respeto incluso en la muerte. Debemos honrar a Dios en todos los sentidos, y eso incluye cómo damos sepultura a nuestros seres queridos. Por eso, hoy les pido que reflexionen sobre estas cosas. ¿Qué les dice su fe sobre cómo honrar el cuerpo en la muerte? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo vivirás esa verdad en la manera en que afrontes los momentos finales de tus seres queridos? Dirijámonos al Señor con corazones llenos de reverencia, pidiendo su guía, su sabiduría y su gracia. Desde las primeras páginas de las Escrituras vemos que Dios no es un creador distante que simplemente dio cuerda al universo y dio un paso atrás. No, nuestro creador es un Dios personal, profundamente involucrado en la creación de cada ser humano. Génesis capítulo 1, verso 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo primero que debemos entender. Fuiste creado por Dios, moldeado por sus manos y formado a su semejanza. Tu cuerpo no es solo un accidente de la naturaleza, ni tampoco una colección aleatoria de células y átomos. Es una creación divina. Leemos en el libro de los Salmos, capítulo 139, versos 13 y 14. Porque tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable y maravillosa.
Estas palabras, amigos míos, no son solo lenguaje poético, son la verdad. Verdad que nos dice que nosotros como seres humanos estamos formados con propósito, con intencionalidad, con diseño divino. Y déjenme decirles esto, si nuestros cuerpos son un regalo de Dios, entonces son sagrados. El aliento de vida que nos anima viene de Él. El cuerpo en el que caminamos, que usamos para llevar a cabo su obra en esta tierra, este cuerpo es un vaso sagrado. El apóstol Pablo escribe en Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual recibieron de Dios? No se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ahora quiero que pienses en esto por un momento. Pablo dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No solo nuestras almas, no solo nuestras mentes, sino nuestros propios cuerpos son templos. Esta es una declaración profunda. Significa que cada parte de ti es sagrada. Tus ojos, tus manos, tus pies, tu corazón, todos estos son instrumentos hechos para honrar a Dios. Tu cuerpo no es un caparazón desechable, es un vaso, un templo, y debemos tratarlo con reverencia, tal como honraríamos el templo de Dios mismo. Así de valioso eres para Él, así de mucho se preocupa por ti. Ahora, amigos, quiero que entendáis algo sobre la naturaleza eterna de este cuerpo. Cuando Dios nos creó, no cometió ningún error. Él no nos creó como algo que simplemente se desintegraría y se desintegraría sin sentido. No, Él nos creó con un propósito eterno en mente. Sí, somos polvo y sí, volvemos al polvo en esta forma terrenal, pero este cuerpo fue hecho para una gloria futura. Es importante que entendamos que la muerte nunca fue parte del plan original de Dios. La muerte entró en el mundo a causa del pecado. No era parte del diseño de Dios. Pero incluso frente a la muerte hay esperanza para el creyente, porque Dios tiene un plan de resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 versos 42 a 44, Pablo explica que el cuerpo que se siembra es perecedero, se levanta imperecedero, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder, se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Este es el corazón del Evangelio. Aunque un día nuestros cuerpos volverán al polvo, Dios los resucitará. Él los transformará en cuerpos gloriosos e imperecederos, aptos para la eternidad. Por eso debemos entender que, si bien honramos el cuerpo en esta vida, lo hacemos con miras a la resurrección. Cuando pensamos en nuestros cuerpos, no solo pensamos en el momento fugaz y temporal de la muerte, estamos pensando en la eternidad. Y aquí es donde la verdad de la resurrección se vuelve tan importante para los creyentes. La muerte no es el final, no es la última palabra. La última palabra es vida, la última palabra es la victoria. La última palabra es la promesa de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos en gloria. Por eso se nos manda honrar nuestros cuerpos en esta vida. Nuestros cuerpos son templos, y un día esos templos resucitarán. Lo que hacemos con estos cuerpos importa. La forma en que vivimos con ellos, la forma en que los tratamos, la forma en que honramos a Dios a través de ellos. Esto es de importancia eterna. Reflexionemos entonces sobre esta verdad fundamental. Tu cuerpo no debe ser tratado a la ligera. Es sagrado, hecho a imagen de Dios, templo del Espíritu Santo, y un día resucitará en gloria. Esta perspectiva debería influir en todo lo que hacemos, incluso en la forma en que abordamos la muerte. Hoy en día, vivimos en una cultura en la que se han distorsionado muchas cosas, y en la que el valor del cuerpo a menudo se desestima o se pasa por alto. Vivimos en un mundo donde el lugar de descanso final de un ser querido a veces es tratado sin la reverencia que merece. Sin embargo, amigos, estamos llamados a honrar la memoria y el cuerpo de aquellos que nos precedieron, porque es un testimonio de nuestra fe, es un testimonio de nuestra creencia en la resurrección. Es una declaración de que creemos que Dios no permitirá
que el cuerpo se descomponga hasta convertirse en nada, sino que lo resucitará en gloria. Por eso, no enterramos a nuestros muertos a la ligera. No tratamos el cuerpo del difunto como si no importara, como si fuera solo un caparazón. No, lo tratamos con respeto, porque una vez contuvo la imagen de Dios y un día será resucitado en gloria. El cuerpo que una vez llevó el alma de tu ser amado, un día resucitará para vivir nuevamente, tal como resucitó Jesucristo. En esta verdad encontramos esperanza y encontramos la fuerza para vivir de una manera que honre a Dios con nuestros cuerpos, no solo durante la vida, sino también en la muerte. No tomamos decisiones basadas únicamente en la conveniencia o la facilidad. Tomamos decisiones basadas en lo que trae gloria a Dios, en lo que se alinea con su voluntad y en lo que refleja la esperanza que tenemos en la resurrección. Y eso, amigos míos, es lo que debemos tener en mente mientras abordamos las difíciles preguntas sobre la vida y la muerte. Cuando aceptamos la verdad de que nuestros cuerpos son templos sagrados del Espíritu Santo, queda claro que la forma en que los tratamos y los honramos tiene una importancia profunda. El cuerpo en el que vives no es solo una vivienda temporal, es un vaso que refleja la gloria de Dios, su obra creadora y su plan divino. Y al considerar la cuestión de la cremación, primero debemos preguntarnos, ¿este acto honra a Dios? ¿Refleja la reverencia y respeto que el cuerpo merece como creación de Dios? Verás, la Biblia nos llama a honrar a Dios con nuestros cuerpos. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro verdadero y apropiado culto. Nuestros cuerpos deben ser utilizados para su gloria en todo lo que hacemos. Y así como estamos llamados a honrar a Dios con nuestras vidas, también estamos llamados a honrarlo con nuestra muerte. Ahora sé que este es un tema delicado en nuestro mundo moderno. La cremación se ha convertido en una práctica común y muchos la ven simplemente como una cuestión de elección personal. Las personas tienen diversas razones para elegir la cremación: costo, conveniencia o incluso preferencia personal. Pero como cristianos no debemos tomar decisiones basadas únicamente en la conveniencia. Estamos llamados a tomar decisiones que reflejen el corazón de la voluntad de Dios para nosotros. Debemos preguntarnos, ¿esta decisión se alinea con el principio bíblico de honrar el cuerpo que Dios nos ha dado? Ahora bien, es importante entender que las Escrituras no abordan directamente la práctica de la cremación en el contexto de las prácticas funerarias modernas. La Biblia no nos da un mandato claro sobre este tema, pero podemos y debemos mirar lo que la palabra dice sobre el tratamiento del cuerpo y sacar principios de ello. Una cosa está clara en las Escrituras: Dios se preocupa profundamente por el cuerpo. Cuando observamos el Antiguo Testamento, vemos una práctica consistente del entierro. Los cuerpos de los patriarcas fueron enterrados con gran cuidado y reverencia. Por ejemplo, cuando Abraham murió, la Biblia dice que fue enterrado en una cueva que había comprado en Hebrín. Allí también fueron enterrados su hijo Isaac y más tarde Jacob. Esto no fue solo una formalidad, fue un acto de respeto. Nosotros era una manera de mostrar honor al cuerpo como algo creado por Dios. Y fue una declaración de que incluso en la muerte, estos cuerpos todavía eran preciosos a los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento vemos la misma reverencia por el cuerpo. En Mateo capítulo 27, después de la crucifixión, José de Aria tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba que había preparado para sí mismo. Este acto de entierro no fue solo una expresión de amor, fue un reconocimiento de la sacralidad del cuerpo. Incluso después de la muerte, el cuerpo de Jesús fue honrado, siendo colocado en una tumba donde permanecería hasta la resurrección. Y ahí es donde encontramos el punto clave, amigos. El entierro está ligado a la esperanza de la resurrección. La fe cristiana no es una fe de desesperanza o desesperación cuando se trata de la muerte. El corazón mismo del Evangelio es que la muerte ha sido derrotada por la resurrección de Jesucristo.
En Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 y 14, Pablo habla a la iglesia acerca de aquellos que han muerto. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que la manera en que afrontamos la muerte debe estar moldeada por la esperanza de la resurrección. La forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte refleja nuestra creencia en la resurrección de los muertos. No lloramos como quienes no tienen esperanza, sino lloramos con el conocimiento seguro de que un día Dios resucitará a los muertos. Esta es la gran esperanza cristiana. Cuando un creyente muere, su cuerpo es colocado en la tierra en anticipación de ese día glorioso cuando Cristo regresará y los muertos en Cristo resucitarán. El cuerpo que ha sido puesto en la tierra resucitará, transformado en algo nuevo, algo glorioso, algo imperecedero. El entierro del cadáver, por tanto, no es solo una cuestión de tradición, es una declaración de nuestra fe en la resurrección. Ahora, cuando se trata de la cremación, quiero que me escuches claramente. Entiendo que este es un tema complejo y profundamente personal para muchas personas. Y no estoy aquí para condenar a nadie que haya elegido o esté considerando la cremación. Dios está lleno de gracia y entiende las circunstancias que rodean cada situación. Pero sí quiero que consideremos cuidadosamente los principios bíblicos que nos guían a la luz de la resurrección. El entierro es un símbolo poderoso de nuestra creencia en la transformación que Dios traerá a nuestros cuerpos. La tierra de la que venimos es donde nuestros cuerpos regresan. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y un día reunirá ese polvo y le dará nueva vida. Esa es la esperanza que tenemos. Sin embargo, la cremación elimina de muchas maneras ese simbolismo visual. El cuerpo queda reducido a cenizas y algunos podrían argumentar que es como si se cortara la conexión con la resurrección. El acto del entierro, por otra parte, refleja la idea de que estamos regresando a la tierra, pero no de manera definitiva, no, con esperanza. Pero permítanme también recordarles algo importante. Incluso si se elige la cremación, Dios no está limitado por la condición del cuerpo. Él es el creador de todas las cosas y es más que capaz de resucitar nuestros cuerpos sin importar lo que se les haya hecho. Las Escrituras nos dicen que incluso si un cuerpo se pierde en el mar o es consumido por el fuego o se convierte en polvo, Dios aún así traerá ese cuerpo de vuelta a la vida. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 44, que Dios puede tomar lo que se siembra en deshonra y resucitarlo en gloria. Él puede tomar lo que es débil y elevarlo al poder, y lo hará por todos los que le pertenecen. Así que, amigos míos, mientras pensamos en la cuestión de la cremación, tengamos presente que Dios es quien tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. Su poder no está limitado por las decisiones que tomamos en este mundo, pero también debemos considerar el simbolismo del entierro y la importancia de honrar a Dios con nuestros cuerpos, tanto en vida como en muerte. Y es por eso que, en la mayoría de los casos, el entierro debe ser la práctica que mejor refleje nuestra fe en la resurrección. Pero una vez más, quiero ser claro, no es una cuestión de salvación. No es una cuestión de si alguien va al cielo o al infierno. Se trata de honrar a Dios con el cuerpo que nos ha dado y demostrar nuestra fe en la resurrección venidera. Al final, estamos llamados a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Estamos llamados a ser fieles administradores de nuestros cuerpos, tanto en la vida como en la muerte. Y cuando nos enfrentamos a los momentos finales de un ser querido, o cuando consideramos nuestro propio fallecimiento, elijamos actuar de una manera que refleje nuestras creencias más profundas sobre el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Honremos el cuerpo como vaso sagrado, sabiendo que un día Dios lo resucitará a la vida eterna. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las opciones parecen abrumadoras y las presiones de la cultura son fuertes. Cuando se trata del acto final de enterrar a un ser querido,
A menudo nos enfrentamos a una decisión que puede parecer de un peso enorme, ya sea enterrar el cuerpo o incinerarlo. Ahora bien, sé que para muchos de ustedes esto no es solo una cuestión teológica, es una cuestión personal, uno que evoca emociones, recuerdos y las más profundas preocupaciones sobre honrar la vida de un ser querido. Y quizás usted esté sentado aquí hoy preguntándose, ¿qué es lo correcto que debe hacer? Aquí está la verdad, mis amigos. En todas las cosas debemos confiar en la soberanía de Dios. Debemos entender que en última instancia, no es el método que elegimos lo que determina el destino eterno de un alma, ni el poder de Dios para resucitar a los muertos. Es la gracia y la misericordia de Dios lo que importa. No nos salvamos por lo que hacemos con los restos del cuerpo. Somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Somos salvos por la sangre del Cordero, no por nuestras acciones o decisiones con respecto al cuerpo después de la muerte. Y aquí es donde reside el gran consuelo, porque no importa cómo decidamos tratar los restos de nuestros seres queridos, Dios es más grande que nuestras decisiones. Su gracia es mayor que nuestras decisiones. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra, y su voluntad está clara en las Escrituras. Pero también debemos reconocer que hay áreas de la vida donde la palabra de Dios proporciona principios en lugar de reglas específicas. Hay áreas donde la Biblia nos habla claramente, donde las instrucciones son inequívocas, pero también hay áreas como esta en las que debemos usar la sabiduría, la oración y la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones de una manera que refleje nuestra fe y confianza en Dios. La palabra de Dios es clara sobre el hecho de que nuestros cuerpos deben ser honrados tanto en la vida como en la muerte, pero Dios no nos ha dado una regla rígida sobre el método específico de entierro. En cambio, nos ha dado la libertad de tomar decisiones en nuestras vidas, guiados por los principios de su palabra y buscando siempre honrarlo en todo lo que hacemos. La clave es asegurar que nuestras decisiones reflejen su gloria y que busquemos su voluntad en todas las cosas. Ahora, sé que hay algunos que creen que la cremación es incorrecta, que deshonra el cuerpo y va en contra de la tradición bíblica del entierro, y entiendo por qué pueden pensar eso, pero quiero recordarles, mis amigos, que Dios no está limitado por las circunstancias externas. Él no está limitado por lo que le sucede al cuerpo, ya sea enterrado en una tumba o incinerado y esparcido a los vientos. Dios es quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Dios es quien traerá la resurrección. Verás, la resurrección no se trata de lo que le sucede al cuerpo físico después de la muerte. Se trata del poder de Dios para recrear, redimir y resucitar a una nueva vida. El cuerpo, no importa cómo sea tratado en este mundo, un día será resucitado por la mano poderosa de Dios. Y cuando ese día llegue, todos nosotros, seamos enterrados o incinerados, estaremos ante Él, nuestros cuerpos glorificados y hechos nuevos. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo escribe sobre el misterio de la resurrección. Así será con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se siembra es perecedero, se levanta imperecedero, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se dice que es un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15 versos 42 a 44. La resurrección no se trata de lo que el cuerpo atraviesa en esta vida. Se trata del poder de Dios para transformarlo y restaurarlo, y no importa lo que pase con el cuerpo después de la muerte, ya sea quemado por el fuego o convertido en polvo, Dios tiene el poder de resucitarlo. Ahí es donde reside nuestra esperanza. De ahí viene nuestro consuelo. Y amigos míos, aquí es donde quiero llevarnos de nuevo a la verdad central. No debemos poner nuestra confianza en la forma en que se trata el cuerpo después de la muerte, sino en el poder de Dios para resucitarnos y darnos nueva vida. Nuestra esperanza no está en nuestras acciones ni en las decisiones que tomamos. Nuestra esperanza está en la gracia de Dios.
en el sacrificio de Jesucristo y en la resurrección que espera a todos los que confían en Él. Ahora bien, puede que algunos de ustedes todavía estén luchando con esta decisión. Quizás usted haya perdido un ser querido y la pregunta de cómo honrarlo en la muerte pesa mucho en su corazón. Quizás usted se enfrenta personalmente a la inevitable realidad de su propia muerte y se pregunta, ¿cuál es lo correcto que debe hacer? Pero quiero recordaros hoy que sobre todo Dios está lleno de gracia y misericordia. Él entiende las luchas, las emociones, el dolor de la pérdida y las preguntas que enfrentamos, y Él promete que nos guiará en todas las cosas. Si estás buscando la voluntad de Dios en tu decisión, ten en cuenta que Él te guiará. Él te dará paz en tu corazón y te proveerá sabiduría para tomar la decisión que refleje tu fe. Y amigos, recuerden que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si ha elegido la cremación para usted o para un ser querido, no permita que la culpa o la duda se apoderen de usted. Dios no mira las cenizas del cuerpo. Él está mirando tu corazón. Él está mirando si le hemos sido fieles y confiamos en su gracia y en su resurrección. Eso es lo que importa al final. Y para los que aún estamos vivos, recordemos que tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestras vidas y nuestros cuerpos. No solo en la forma en que los tratamos en la muerte, sino en la forma en que vivimos cada día. Tomemos decisiones que reflejen nuestra confianza en la voluntad de Dios y su soberanía sobre cada área de nuestra vida. A medida que avanzamos, confiemos en Dios respecto a las difíciles cuestiones de la vida y la muerte. Busquemos su sabiduría y su paz. Y recordemos siempre, siempre, que al final es el poder y la gracia de Dios lo que nos levantará. No el método que elijamos en este mundo. Ponemos nuestra esperanza en Él, ponemos nuestra confianza en Él y confiamos en que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, para llevar a cabo su perfecta voluntad. En todo lo que hacemos, estamos llamados a honrar a Dios. Esto no ocurre solo en los grandes momentos de la vida, las victorias o las celebraciones. Esto es cierto incluso en los momentos más oscuros, incluso en la muerte. Verás, la decisión que tomamos respecto a cómo tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos después de la muerte es una oportunidad para reflejar nuestra fe en el Dios vivo. Es una oportunidad para demostrar que creemos que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte y que pase lo que pase, Él es digno de nuestra adoración. Cuando nos enfrentamos a la difícil tarea de decir adiós a alguien que amamos, hay un profundo dolor y podemos sentirnos abrumados por las emociones del momento, pero incluso en nuestro dolor estamos llamados a honrar a Dios. Y cómo manejamos este momento final es un reflejo de lo que creemos sobre el poder de Dios, su soberanía y sus promesas eternas. Como hemos discutido, la Biblia no da un mandato específico claro con respecto a la cremación o el entierro. Sin embargo, está claro que el cuerpo es sagrado y que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Nuestras acciones después de la muerte, ya sea que elijamos el entierro o la cremación, deben estar guiadas por nuestra comprensión de quién es Dios y lo que ha prometido. Pero recordemos también que nuestras acciones deben estar motivadas por el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la elección de cómo enterrar a nuestros seres queridos debe hacerse con una actitud de respeto, reverencia y amor. Debe hacerse con el entendimiento de que no estamos tratando al cuerpo simplemente como una cáscara física, sino como una creación de Dios, como un recipiente que una vez llevó el alma que Dios amaba. Jesús, en su ministerio terrenal, enfatizó constantemente la importancia de amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, respondió a la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo, semejante a este, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En cada decisión que tomemos, incluso en la muerte, estos dos mandamientos deben ser nuestros principios rectores. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la decisión de entierro o cremación? Primero, debemos reconocer que ambas opciones pueden realizarse de una manera que honre a Dios. Ambos pueden reflejar el amor que tenemos por nuestros seres queridos y ambos pueden ser una expresión de nuestra fe
en la soberanía última de Dios sobre la vida y la muerte. Pero consideremos también la cuestión de cómo estamos sirviendo a los demás con nuestra decisión. Para aquellos que aún están vivos, ya sea que tomen la decisión por sí mismos o por alguien a quien aman, recuerden que su elección puede afectar a otros. La gente sufre de diferentes maneras y la forma en que manejamos el cuerpo después de la muerte puede tener un impacto en quienes quedan atrás. Debemos procurar tomar decisiones que reflejen sensibilidad hacia quienes nos rodean, mostrando amor y cuidado hacia los corazones que se rompen a raíz de una pérdida. Leemos en Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo no se refiere solo a nuestras acciones cotidianas, abarca todo lo que hacemos. Incluso en los momentos más difíciles y emotivos de nuestras vidas, la forma en que manejamos los cuerpos de nuestros seres queridos, la forma en que los enterramos, es un acto de adoración. Es una oportunidad para reflejar la gracia, la misericordia y la esperanza de Dios frente a la muerte, y debe hacerse de una manera que honre su nombre. Esta decisión también es una manera de dar testimonio al mundo. La forma en que afrontamos la muerte es un testimonio poderoso para quienes nos observan. Las personas que no conocen a Cristo verán cómo manejamos el dolor de la pérdida, y las decisiones que tomamos con respecto al entierro o la cremación. Nuestras acciones darán testimonio de nuestra creencia en la resurrección. Nuestras decisiones reflejarán la esperanza que tenemos en la vida eterna prometida por Dios. Por eso, siempre debemos preguntarnos, ¿esta decisión trae gloria a Dios? En Juan capítulo 11, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, lloró. Aunque sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, lloró. Jesús sabía que la muerte era un enemigo y que nunca fue parte del plan original de Dios, pero también sabía que Él era la resurrección y la vida, y sabía que la muerte no tendría la última palabra. La historia de Lázaro es una hermosa imagen de lo que les espera a todos los creyentes. En ese momento de pérdida, Jesús demostró su profunda compasión y amor por aquellos que están de duelo. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, la gloria de Dios puede brillar. De la misma manera, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, incluso en medio de nuestro dolor, podemos reflejar la gloria de Dios. Podemos demostrar que la muerte no es el final. Podemos dar testimonio de la esperanza que tenemos en la resurrección de los muertos. Y en eso podemos traer honor y gloria a Dios, sabiendo que Él tiene todas las cosas en sus manos. Ahora, permítanme decir también esto: Dios entiende nuestras emociones, Él entiende nuestro dolor, Él comprende el profundo dolor que viene con la pérdida. Pero incluso en nuestro dolor, no debemos perder de vista el hecho de que nuestra esperanza última está en Él. Nuestra esperanza no está en nuestras acciones, sino en sus promesas. Y al honrar el cuerpo de nuestros seres queridos, reconocemos que el cuerpo es precioso a sus ojos y que la muerte no es el final. Proclamamos, incluso ante el dolor, que Cristo ha vencido a la muerte. Así que cuando consideres qué hacer con los restos de tu ser querido, recuerda esto: tu decisión es un reflejo de tu fe. Es un reflejo de lo que crees acerca de la soberanía de Dios y sus promesas eternas. Es una oportunidad para mostrar amor a Dios y al prójimo. Es un momento en el que puedes reflejar la gloria de Dios aún en medio del dolor. Y sobre todo, es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Dios lo hace. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, donde la muerte es un enemigo que todos debemos enfrentar. Pero para el creyente en Cristo, la muerte no es el final, es simplemente el comienzo de un nuevo capítulo en la presencia de Dios. Y así, incluso en medio del dolor, podemos elegir honrar a Dios, sabiendo que un día Él resucitará a los muertos y hará nuevas todas las cosas. A medida que caminamos por este mundo,
A menudo nos enfrentamos a preguntas que parecen no tener respuestas claras. Vivimos en un mundo caído y roto, donde el pecado ha tocado cada aspecto de nuestras vidas, incluida la muerte. Pero debemos recordar siempre que el propósito final de Dios en todo es su gloria y la salvación de las almas. Nuestras elecciones en la vida, nuestras decisiones en la muerte y cómo vivimos nuestra fe en cada circunstancia deben reflejar esa verdad. ¿Qué significa esto cuando se trata de la cuestión del entierro o la cremación? Significa que debemos buscar ante todo glorificar a Dios en todas las cosas, incluso en la muerte. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo tomar esta decisión de una manera que honre a Dios? Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra necesariamente en una regla o un mandato de las Escrituras respecto a la cremación. Recuerden, amigos, Dios es el creador de todas las cosas. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo el cuerpo y nos hizo a cada uno de nosotros a su imagen. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y su amor por nosotros es infinito e inmutable. Cuando llegamos al final de nuestras vidas, ya sea que muramos en la vejez, en la juventud o en algún punto intermedio, el propósito de Dios para nosotros no cambia. Su propósito es traer gloria a su nombre y su propósito es redimirnos en cuerpo, alma y espíritu a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora bien, a la luz de esto, ¿cómo encaja la decisión sobre la cremación o el entierro en este propósito más amplio de la gloria de Dios? La respuesta, creo yo, es que no se trata de la forma exterior. No se trata de si el cuerpo es quemado o enterrado. Se trata de cómo abordamos la decisión y la actitud de nuestro corazón. Se trata de reconocer que Dios tiene la última palabra en todas las cosas y que la muerte, aunque dolorosa, no es el final. Para el cristiano, la muerte es una puerta a la vida eterna. Esto nos lleva de nuevo al corazón del Evangelio. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para la gloria de Dios. Y en todo lo que hacemos, deberíamos preguntarnos, ¿refleja esto mi fe en la obra redentora de Dios en Cristo? Incluso cuando consideramos el tratamiento del cuerpo después de la muerte, debemos recordar que el plan redentor de Dios es mucho más grande que nuestras circunstancias temporales. Aunque la muerte puede parecer el final de la historia, sabemos que a través de Jesucristo la muerte ha sido derrotada. Su resurrección es la garantía de que un día nosotros también resucitaremos. Nuestros cuerpos serán transformados, hechos nuevos, imperecederos. El entierro o la cremación del cuerpo es solo un momento fugaz comparado con la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. En 1 Corintios, capítulo 15, versos 54 y 55, Pablo escribe: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta es la gran esperanza de la fe cristiana. La muerte no tiene la última palabra, y esta victoria que Cristo ha ganado por nosotros es una victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo otro poder que busca robarnos nuestra alegría. Así que cuando lleguemos a la cuestión de cómo dar descanso a un ser querido, no nos dejemos consumir por el miedo ni la ansiedad. Recordemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y ya ha ganado la victoria sobre la muerte. Ya sea que el cuerpo sea enterrado o incinerado, no es el acto externo el que determina el resultado, es el poder de Dios el que producirá la resurrección. No debemos poner nuestra esperanza en nuestra capacidad de controlar cada detalle de la vida y la muerte. En cambio, ponemos nuestra esperanza en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que venció el sepulcro y el que promete que estaremos con él para siempre en la eternidad. Esa es la esperanza que nos impulsa, y esa esperanza debería moldear la manera en que vemos la muerte de un ser querido o nuestro propio fallecimiento. Recordemos que
El plan de Dios es mucho más grande que las decisiones que tomamos en esta vida. Él está trabajando en todas las cosas, incluidas las decisiones que enfrentamos respecto a la muerte. Ya sea entierro o cremación, la decisión no nos define. Lo que nos define es nuestra fe en Jesucristo y el hecho de que somos parte del gran plan de redención de Dios. Y cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, también debemos recordar que nuestro dolor, aunque real y profundo, no está exento de esperanza. Como escribe Pablo en Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 y 14. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Nuestro dolor no es desesperanzado. Nuestro dolor se ve atenuado por la esperanza de la resurrección, y esta esperanza es la que nos permite seguir adelante, confiando en que la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la presencia de Dios. Así pues, amigos, al afrontar la cuestión del entierro o la cremación, no nos dejemos consumir por el temor de tomar la decisión equivocada. En lugar de eso, centrémonos en la verdad de quién es Dios. Él es el Creador, Él es el Redentor, y Él es quien resucitará nuestros cuerpos en la plenitud de los tiempos. Confiemos en su plan final para nuestras vidas, sabiendo que, pase lo que pase con nuestros cuerpos terrenales, Él un día los hará nuevos. Honrémoslo con las decisiones que tomemos y recordemos siempre que su gloria es nuestro propósito final. Y en medio de todas nuestras decisiones, ya sea en la vida o en la muerte, esperemos con ansias el día en que veremos a nuestro Salvador cara a cara, porque en ese día todas las cosas serán nuevas y nos alegraremos en la vida eterna que Él ha prometido a todos los que confían en Él. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, amigos, quiero recordarles la verdad central que nos ha guiado a través de este viaje. En la vida y en la muerte no son las cosas externas las que más importan. No se trata de si elegimos enterrar o incinerar, sino de cómo abordamos cada aspecto de nuestra vida con un corazón que desea honrar a Dios. Desde la forma en que vivimos cada día hasta la forma en que enfrentamos la muerte, todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Hemos visto hoy que Dios no nos ha dado instrucciones específicas sobre la cremación o el entierro, pero lo que Él nos ha dado es algo mucho más precioso. Nos ha dado su palabra, sus promesas y la seguridad de que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesucristo es la garantía para todo creyente de que la muerte es solo una parte temporal de nuestro camino y que un día seremos resucitados a una nueva vida en Él. La soberanía de Dios es inquebrantable. Ya sea que enfrentemos la vida o la muerte, estamos llamados a confiar en su perfecta voluntad. Nuestras decisiones, ya sea en el contexto de nuestra propia vida o cuando enterramos a nuestros seres queridos, son oportunidades para reflejar esa confianza. Debemos buscar su sabiduría y sobre todo, debemos procurar honrarlo en todas las cosas. Recordemos también, amigos, que no son nuestras acciones las que nos definen, sino nuestra fe en Jesucristo. Nuestra salvación no se basa en lo que hagamos con el cuerpo después de la muerte. Se basa en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es a través de su sacrificio, su amor y su resurrección que tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza nos da paz, incluso en los momentos más oscuros, incluso ante la pérdida. La muerte, por dolorosa que sea, no tiene la última palabra. El sepulcro no es el fin para el creyente en Cristo. Esperamos con ansias el día en que resucitaremos, cuando todas las cosas serán hechas nuevas y cuando estaremos en la presencia de nuestro Salvador para siempre. Hasta ese día, vivamos vidas que reflejen su gloria, su gracia y su amor, para que otros puedan ver la esperanza que tenemos en Él. Así que, ya sea que elijas el entierro o la cremación, ya sea que estés enfrentando tu propia mortalidad o lamentando la pérdida de un ser querido, recuerda esto: tu decisión es una oportunidad para honrar a Dios.
Es una oportunidad para proclamar que confías en su soberanía, su gracia y su resurrección. Y es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo ha vencido la muerte y en Él también nosotros venceremos. Mientras caminas por esta vida, recuerda que Dios está contigo. Él ve tu dolor, tus preguntas, tus luchas y tu tristeza. Pero Él también ve tu fe y promete que nunca te dejará ni te abandonará. Y así ponemos nuestra confianza en Él, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Que Dios te bendiga, te consuele y te guíe, mientras buscas honrarlo en cada parte de tu vida, incluso frente a la muerte, y que la esperanza de la resurrección llene vuestros corazones de paz y alegría, mientras vivís cada día en la luz de su amor.